Esta historia que en un campo muy alejado había una iglesia y cerca de la iglesia un pueblo. Y este pueblo estaba pasando, y todos sus alrededores, todo el campo, estaba pasando un tiempo de muchísima sequía y de muchísimo calor, muchísimo calor. Y claro, cuando comenzaron estos primeros días, al igual que como lo hacemos nosotros, decimos, bueno, igual va a pasar, van a ser 2 o 3 días, después vendrá un poco de lluvia, la tierra nuevamente se mojará, las plantas comenzarán a reverdecer, pero pasaban 1, 2, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, y seguía sin llover. Así que la gente del pueblo, junto con el pastor de la iglesia, tuvieron la idea de decir, vamos a hacer una reunión para juntarnos a orar en la iglesia para que el Señor mande lluvia. Así que llegó el domingo, la reunión, el pastor estaba en la puerta esperando a cada una de las personas que venían a la iglesia para orar por lluvia. Así que venían uno tras otro, el pastor los saludaba. Imagínense qué lindo es saludar a los hermanos, todos transpirados, venían caminando ahí en el campo. Y bueno, el pastor dijo, bueno, ya no viene más nadie, no se veía nadie más venir caminando por los caminos cercanos a la iglesia. Así que el pastor dice, bueno, voy a entrar, voy a cerrar la puerta. Y de pronto, lejos, a la lejanía, ve una niña. Y a medida que esta niña se va acercando, él ve que traía un objeto muy llamativo. Imagínense qué traía la niña. Un paraguas. Y él no lo podía creer. Entonces, cuando llega la niña a la puerta de la iglesia, dice el pastor, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Para qué trajiste el paraguas? Y ella como si cayera de maduro, como diciéndole, che, obvio, si no nos juntábamos hoy en la iglesia para orar para que llueva. Ella dijo, yo vine preparada. Así que déjame con esta historia simplemente animarte, impulsarte, desafiarte a que puedas creer. Y el título que le puse a esta prédica es La fe que te desafía, una fe que desafía. Y yo creo que no solo en nuestra iglesia hay muchos desafíos, tenemos muchas cosas por delante, hay muchos planes, proyectos, pero sobre todo son mucho más grandes los planes y proyectos que Dios tiene para tu vida en lo particular, para que vos lo vivas, para que vos puedas disfrutar de esa fe. Porque muchas veces miramos la fe de los demás y no miramos la nuestra y no tenemos capacidad, ni tiempo, ni prestamos atención a desarrollar nuestra fe. Así que a diferencia de otras veces que Dios me ha dado el privilegio de predicar, esta vez lo escribí. Yo muchas veces escribo como notas para guiarme, pero va a ser la primera vez que prácticamente la prédica la voy a leer. Y así fue como lo recibí de parte de Dios. Y sobre todo me gustaría pedirte que no te distraigas, mucho más allá de si levanto la mirada o hago algún comentario. Enfócate no en escuchar lo que yo estoy leyendo, sino en entender que verdaderamente, al menos yo estoy convencido, espero que verdaderamente el Espíritu Santo te pueda convencer y pueda hablar a tu corazón de que esto es algo que vos y yo necesitamos. Y no lo voy a decir como algo en lo cual me siento superado, sino lo que tengo todavía mucho por aprender, mucho por ver, mucho de que el Espíritu Santo me sacuda a mí, me sorprenda y que también me desafíe. Así que ahí vamos, ¿sí? ¿Te animás? ¿Por qué no oramos un instante? Ahí en el lugar donde estás, simplemente con tus palabras, con sencillez, pedirle, Espíritu Santo, háblame. Háblale a mi corazón. Que no sea la voz de una persona, sino que sea la propia voz de tu Espíritu Santo hablándome a mí en primera persona. Hacelo y con fe. Muy bien. Amén. Amén. Seguramente una de las palabras que más hemos escuchado en nuestra vida y la misma que le repetimos a tantos durante la nuestra es tener fe. La usamos para intentar entender lo que no entendemos o a lo que no le encontramos explicación. La usamos para sostenernos. La usamos para nuevamente ponernos de pie. ¿Tiene fe un judío, un musulmán,
un budista, tiene fe un ateo, hasta un agnóstico, aunque lo nieguen. Y también, por supuesto, tiene fe un cristiano. Pero hay una gran diferencia entre uno y los otros. Y esta es la diferencia que nos hace únicos cuando nos encontramos con Jesús. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible entender la vida. Sin fe es imposible conocer a Dios. Para hacerlo aún más sencillo, sin fe es imposible. Por eso y por muchas otras cosas, tenés fe en Dios. Déjame por favor que te traiga ahora una mirada personal y que pueda traer luz sobre este tema a la luz de la palabra de Dios. Y había un versículo que verdaderamente nunca lo había relacionado mucho con este tema de la fe y leyendo y buscando y profundizando en lo que Dios quería. Creo que Dios tiene algo dentro de esta palabra. Y es 1 Corintios 2, del 12 al 16. Si la tenés ahí en tu Biblia, podés buscarla, tomar nota o podés leerlo en la pantalla junto conmigo. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Simplemente quiero hacer un alto aquí. Si vos y yo entendemos que somos parte del plan de Dios y vos tuviste un encuentro personal con Jesús y Jesús transformó tu vida, parte de estas cosas que yo te planteo, para quien no lo haya entendido, verdaderamente la fe es una locura. La fe es algo inentendible, la fe es algo que no tiene explicación, que no se puede entender. Entonces la única manera en la que vos y yo podemos entender el verdadero significado de la fe y los desafíos que tiene la fe para nosotros y cuál es la demanda de Dios de nuestra medida de fe es si lo podemos entender con ojos espirituales. La fe es una verdad espiritual y no existe forma de comprenderla sin entendimiento espiritual. Frente a tus silencios, tu voz será oída. Frente a tus mayores gritos, cuando no entiendas las circunstancias, su voz será oída. Frente a la peor incertidumbre, su voz será oída. Si querés escuchar a Dios, cada vez que tengas que poner el ejercicio de tu fe en práctica, que la fe es como una demanda de 24 horas. Y cada vez que vos te desafías a activar tu fe, la voz de Dios es audible, no pasa por alto. Y no es solo que escuchás su voz, sino que ves lo que Dios comienza a hacer a través tuyo cada vez que tu fe se activa. Y mirá lo que dice la Biblia. Y déjame contarte estas 2 breves historias bíblicas, que simplemente escuches lo que dice la Biblia, para que verdaderamente tu fe esta noche pueda ser desafiada, pero desafiada en serio. ¿Alguien piensa que estoy hablando en serio? Bien, casi el 50% creyó. Pero te animo verdaderamente a desafiarte. Mirá lo que decía Jesús. Les aseguro, escuchame, esto es una afirmación. Dice, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate en el mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Déjame ponerte en contexto nada más. El título de este párrafo de la Biblia dice, se seca la higuera.
Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Ese era Jesús. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. ¿Qué fue lo que le dice Jesús a la higuera? Nunca más vuelvas a tener fruto. Contundente. Y al instante la higuera se secó. Los discípulos se asombraron al ver esto. Y le preguntan, ¿cómo es que se secó la higuera tan pronto? Preguntaron ellos. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Les aseguro que si no tienen fe y no dudan, va a pasar esto, esto, esto y esto. Pero ¿qué es lo que agrega al final? Dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. El complemento indispensable para que tu fe funcione es que no dudes y que ores. No dudes y orá. La duda es como un susurro que cuando tu fe quiere ser activada, se comienza a convertir en una duda con signos de pregunta. Y esas preguntas comienzan a ser, ¿te parece que va a ser posible? ¿A vos te parece que vas a alcanzar esto? ¿Te parece que lo voy a sanar? ¿Te parece que te voy a sanar? ¿Te parece que estoy verdaderamente soñando en ese trabajo para vos? ¿Te parece que te van a aumentar el sueldo? No lo hagas. ¿Te parece que te voy a promocionar? ¿Que quiero aún cosas mucho más grandes que las que hasta ahora conociste? Y entonces siempre esa pregunta es lo que nos genera esta famosa duda. Y parece que esta palabra duda está escrita, para mí cuando lo miraba en la Biblia decía, está muy grande. ¿Por qué? Porque es algo que nos pasa. Ahora, al mismo tiempo, ¿cuál es el antídoto para que la duda no funcione? Que tu fe sea muchísimo más grande que tus dudas. Muchísimo más grande. Y que te animes a dar ese paso de fe diferenciador, que te animes a venir aunque pases el ridículo en el camino con tu paraguas, pero que cumplas verdaderamente el plan y el propósito por el cual vos fuiste creado. Y fuimos creados para tener fe. En nuestro modelo, en nuestro diseño, la fe es una de las cosas más importantes que Dios nos da. Ahí es donde nos agarramos, ahí es donde lo entendemos, ahí es donde comprendemos todo lo que no tiene explicación. Es la fe. Déjame leerte otro párrafo de la Biblia. Mateo 17, 14 al 20. Dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron. No pudieron sanarlo. Era lo único que este padre esperaba, que los discípulos lo sanen. Escuchá por favor lo que dice Jesús. Ah, generación incrédula y perversa. Duro. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, claro, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá. Y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Mira, yo podría simplemente haber comenzado leyéndote este versículo y podríamos haber terminado el culto de esta noche. Si acaso pudiéramos vos y yo entender que si creemos en esta verdad, nuestra fe tiene que ser
impulsada, desafiada. Creer verdaderamente en que tantas cosas que para vos y para mí le ponemos un cartel de imposibles, porque no es más que un cartel. Porque si acaso somos los mismos que declaramos que para Dios no hay nada imposible, entonces, ¿qué hay? Nada imposible. ¿Hay algo que sea imposible para Dios? El Dios al cual vos y yo adoramos te está diciendo esta noche, che, ¿escuchaste? No hay nada imposible, nada imposible. Frente a cualquier circunstancia en la que te encuentres hoy en día y digas, la verdad, colgué los guantes, ya no tengo más fuerzas, no tengo más ganas. No hay nada imposible, no hay nada imposible. No, pero mirá, ya no hay vuelta atrás, no hay solución. Él está en su lecho, prácticamente muerto, ya no hay posibilidad. Hay posibilidad. Y no solo la posibilidad, es una resurrección, una vuelta a la vida, sino de que un instante antes de que siquiera alguien pudiera partir de este mundo con tan solo tener fe y creer en Jesús, su vida cambiaría. No sería tarde, ni tampoco sería imposible. La fe es recompensa, porque Él todo lo hizo posible. La fe es cruz, porque los imposibles son posibles por ella. La fe hace que nada sea imposible. La fe no hace cosas fáciles, las hace posibles. Llévate por favor esta palabra. La fe no hace que las cosas sean fáciles. Yo sé que en la vida, y me siento parte de ella, pasamos por dificultades, pruebas, tribulaciones, y la verdad, Jesús dijo que iba a ser así. No dijo que iba a ser sencillo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo venció. ¿Me escuchaste? Lo venció. No es que la vida de Jesús y sus palabras nos pueden seguir pasando desapercibidas. No pueden. Y la fe que Dios quiere desatar en nosotros tiene que ser una fe ambiciosa, que vaya por más, que se ponga al frente de las circunstancias, que se ponga al frente de estos imposibles para el mundo, pero no para nosotros. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso a partir de ahora, ya estoy terminando mi hermano, esta vez vos vas a poder decir dos cosas. Puedes decir, el Señor comenzó a hablar con mi corazón y antes de que ahora comencemos a tener un tiempo para adorar y buscar a Dios y profundizar en esta palabra, vos no te vayas de este lugar igual que como entraste. Hacete solo una pregunta y que esa pregunta no sea una duda. Pregunta, Señor, ¿esto es para mí? ¿Acaso será para mí? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está? Contestátelo ahí en tu interior. Si sabes que tu fe está chiquita, está dormida, sabes que es una fe que no está aceptando cambios, es una fe que se puso cómoda, que está en el mejor lugar donde podría estar. Es más, podés estar aquí ahora en la iglesia, podés estar escuchándome y dentro tuyo puede estar pasando absolutamente nada. Nada. Podés salir de este lugar, podés mañana estar en tu colegio, en el trabajo, o haciendo la actividad que vos acostumbres desarrollar y quizás una vez tras otra, mañana y en los próximos días, el Señor presente oportunidades para que vos desafíes tu fe. Y tus respuestas podrán ser solo dos. Podrás pasar de largo o podrás activarla. El Señor va a poner personas al lado tuyo que quizás tienen problemas de salud, problemas personales, están enfrentando una separación, un divorcio, una enfermedad grave, un problema familiar, un problema personal, sentimental o lo que sea. Y tan solo tantas veces siquiera nos cuesta preguntarle, ¿cómo estás? ¿Tenés algún problema? ¿Puedo orar por vos? Tan solo eso.
Mira, como parte de los desafíos que nosotros en silencio hacemos en la empresa, y sobre todo hemos tenido muchísimos casos este año pasado de entender que verdaderamente tenemos que ser de influencia en el lugar donde Dios nos puso. Y a partir de haber tomado esas decisiones espirituales comenzaron a pasar dos cosas. Comenzamos de manera muy incipiente, solo un día por semana, a la mañana antes de salir, tener un tiempo de orar, de poder orar. No todas las personas en la oficina son cristianas, una gran parte sí, otras no, pero sin importar cristianos o no, comenzamos orando. Ahora, comenzamos orando porque sí, no. Comenzamos orando porque eso comienza a desatar algo en el mundo espiritual y comienza a destrabar y a desatar cuestiones en las personas, en los ambientes que nuestros ojos no ven. Pero para mi sorpresa comenzaron a pasar cosas fuera de la oficina y fuera de la empresa, con nuestros clientes, con relaciones, oportunidades literalmente divinas que absolutamente tienen que ver con los negocios, sino simplemente con estar abierto a las oportunidades. Y tantas veces tengo testimonio este año de poder, en medio de una reunión donde no estaba nada preparado, donde el fin de ese encuentro no era la persona del Espíritu, donde no era presentar a Jesús. Muchas veces hemos tenido oportunidades de poder hablar de Jesús de manera contundente y otras veces tan solo ver una persona que se estaba quizás quejando. Uno veía que venía con el hombro quizás en una posición distinta a la normal porque tenía dolor, y decirle: ¿tenés dolor? Y bueno, y permitir que ahí la persona pueda decir lo que le pasaba. Y para sorpresa de esa persona, simplemente la reacción era: ¿no me dejas que ore por vos? A esa persona la hemos visto muchísimas veces. Yo hubiera tenido oportunidades de hablarle de Cristo o de poder orar por él tantas otras, y no lo hice. Y la decisión simplemente es decir: Señor, úsame a mí. Úsame a mí. No sé si les pasa a ustedes que tantas veces queremos o nos gustaría ser como otras personas. Y eso no quiere decir que sea un mal anhelo, ni un mal sueño. Pero deja que Dios desarrolle en vos tu fe. Y desafía tu fe. Esto no se trata de alcanzar los milagros que otros hacen, porque es el mismo Dios que está en tu vida que en la mía. El mismo. Es este mismo Jesús que les decía a sus discípulos: muchachos, no entendieron nada. Ustedes pueden hacer lo mismo que yo. Entonces, si verdaderamente creemos en eso, algo en nosotros tiene que pasar. Verdaderamente algo tiene que pasar. No podemos ser los mismos. No podemos seguir pasando desapercibidos. Algo en nosotros tiene que pasar. Y vas a ver que mucho más allá de que no se trata de que te esfuerces por conseguirlo. Cuando uno toma decisiones firmes y comienza a dar el primer paso, la consecuencia del primer paso es un segundo y después un tercero. Quizás vos no te acordás cuando aprendiste a andar en bicicleta, pero seguramente para quienes tenemos hijos sí recordamos cuando nuestros hijos empezaron a andar en bicicleta. Y normalmente el primer tiempo les hacemos creer que ellos ya pedalean solos, pero los vamos teniendo. Quizás antes probamos con las rueditas. Y la fe muchas veces comienza siendo así. Algo incipiente, pero comienza a ser el primer paso. Y después un segundo y un tercero. Y parece que después, a medida que vamos caminando y vemos que ya tenemos un poco de equilibrio y que el Señor no me dejó solo. Mirá, me acompañó en esto. ¡Qué bueno! Che, mirá, vi la mano de Dios en esta persona. ¡Wow! Mirá, la primera vez me costó muchísimo. Me puse todo colorado. No sabía qué decir. Pero las palabras salieron de mi boca. Terminó ese momento y de la vergüenza me quise ir, no pude continuar. Pero sin embargo vos sabías
Y vas a saber adentro tuyo que eso que pasó fue simplemente dejar que tu fe sea desafiada, dejar que tu fe sea activada. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, iglesia, déjame simplemente que te dé un consejo. No nos conformemos. No nos conformemos. No te conformes. El ejercicio de la fe es un ejercicio diario. Que al mismo tiempo que vos podés aprender y comenzar a activarlo, así de una manera tan sencilla se atrofia. Yo no sé si es por la edad, pero yo me doy cuenta que ahora algunas cosas me molestan y antes no me molestaban. Aparte de mi poca condición atlética, entiendo que es parte de lo que comienza a pasar también, no solo por la edad, sino porque uno dejó de hacer ejercicios. Y así es exactamente igual el funcionamiento de la fe. ¿Vos querés que tu fe funcione? Desafíate, desafíate, desafíate. Y va a ser que cuando estos primeros pasos, después te vas a animar a tomar ritmo. Y después lo haces naturalmente. Y después cada oportunidad que aparece, ya no le preguntás a Dios si era ese, lo haces. Ya no le preguntas al Señor, Señor, ¿será que lo vas a sanar? Lo haces y lo haces creyendo, sin dudas, creyendo. Y a medida que vas creyendo, tu fe va creciendo. Y nuestra fe va a seguir creciendo hasta que nos encontremos con Él. Amén. Iglesia, ¿por qué no cerramos nuestros ojos? Y la verdad es que querría simplemente esta noche en hacerte una invitación personal. Y es una invitación de desafío, es una propuesta. Y esta es la propuesta del Espíritu, no es la propuesta de una persona. Y es que nos animemos vos y yo a desafiar nuestra fe. Las sillas que tiene nuestra iglesia son muy cómodas, gracias a Dios. Pero a veces nos acostumbramos a esa comodidad. Los cultos a veces te pueden parecer dinámicos, entretenidos. Pero no te dejes llevar por eso. Porque el diablo también aprendió a entretenernos. Disfrutamos de una iglesia viva, pero esta iglesia viva necesita que cada uno de sus miembros active su fe. Y el desafío esta noche es: animate, cree, porque al que cree todo le es posible. Nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible. Y repetí este nada ahí en tu corazón. Señor, si nada es imposible, quiero ser yo. Si nada es imposible, quiero ser yo. Yo quiero ver tu poder en mi vida. Yo quiero ver aún más de tu gloria en mi vida. Yo quiero ver más de tus milagros en mi vida y a través mío. Yo quiero más, yo quiero más. No te conformes. Déjate un tiempo para poder ministrar por la canción, por la adoración, pero enfoquémonos en este desafío.